Hace solo 3 días, en el hermoso jardín de Sevilla, finalmente celebrábamos lo que debería haber sido el día más feliz de mi vida, mi boda con Diego. Tras 5 años de noviazgo, al fin había llegado el momento que habíamos soñado juntos. Los arreglos, las flores, la música, todo estaba perfectamente preparado. Pero lo que no había previsto era que mi hermana, Catalina, encontrara una forma de robarme el protagonismo, como tantas veces lo había hecho en el pasado. Catalina, con solo 26 años, siempre había sido la niña mimada de la familia. Don Fernando y doña Rosa, nuestros padres, parecían estar dispuestos a complacer cada uno de sus caprichos. Yo, en cambio, había aprendido a ser independiente y fuerte, sin esperar que nadie me defendiera. Pero aquella vez, Catalina había ido demasiado lejos. La pastelera, una mujer que había trabajado en muchos eventos de nuestra familia, me llamó una semana antes de la boda para contarme algo insólito. Con cierto tono de preocupación, me informó que Catalina la había contactado para pedir un segundo pastel para el evento, con un mensaje muy particular. Felicitaciones por el nuevo bebé. Al principio, no supe qué pensar. Catalina había dicho a la pastelera que yo misma había solicitado ese pastel para ella, asegurándole que todo era parte de una sorpresa. Incluso le ofreció pagarle el doble para que mantuviera el secreto y no me lo contara. Fue entonces cuando comprendí que Catalina planeaba usar mi boda para anunciar su embarazo, intentando arrebatarme mi momento. La indignación y la rabia me invadieron. ¿Cómo podía hacerme esto en un día tan importante? Pero decidí que no confrontaría a Catalina directamente. En su lugar, elaboré un plan que no solo la dejaría expuesta, sino que también le enseñaría una lección. El día de la boda llegó, y a pesar de lo que sabía, traté de disfrutar cada momento de la ceremonia. Todo transcurrió como un sueño. Diego y yo intercambiamos votos, rodeados de amigos y familiares que nos aplaudían emocionados. Sin embargo, cuando llegó el momento de cortar el pastel, Catalina irrumpió en la escena. Con una sonrisa de autosuficiencia, levantó su pastel y con voz radiante anunció que estaba embarazada. El asombro fue total. Los murmullos comenzaron a extenderse entre los invitados, y poco a poco, los "Felicidades, Catalina" se convirtieron en el sonido dominante. Mis padres, por supuesto, estaban extasiados. Con lágrimas de alegría, se volcaron hacia ella, olvidándose por completo de que esa celebración no era sobre ella, sino sobre mí y Diego. Yo, sin embargo, estaba preparada. Me acerqué a Catalina y, manteniendo una sonrisa tranquila, le dije: «Catalina, de verdad me alegro por ti». La sorpresa en su rostro era evidente. Quizá esperaba verme afectada o molesta, pero no le di esa satisfacción. Al contrario, le sugerí que esperara un momento porque había alguien especial que faltaba en nuestra celebración. Esa era la señal que habíamos acordado. Las puertas del salón se abrieron lentamente, y allí estaba Alejandro, el exnovio de Catalina. Lucía tranquilo, pero en su mirada había una mezcla de determinación y desafío. Catalina palideció en un instante, y su sonrisa desapareció por completo. Los murmullos entre los invitados se transformaron en un silencio expectante, mientras Alejandro caminaba hacia ella. Sin vacilar, la miró directamente, y con un tono cargado de ironía le dijo: «Felicitaciones por el bebé, Catalina». Manuel, su esposo, parecía confundido al principio, sin comprender del todo lo que estaba ocurriendo. Pero cuando Alejandro, con voz firme, mencionó que Catalina había mantenido contacto con él, incluso después de haber iniciado su relación con Manuel, el impacto fue innegable. Los ojos de Manuel reflejaban una mezcla de asombro y dolor, como si todo su mundo se hubiera desmoronado en un solo instante. Aquella confesión pública no solo dejó al descubierto los secretos de Catalina, sino que también transformó mi boda en un escenario de revelaciones inesperadas. Mis padres, visiblemente alterados, se dirigieron hacia mí, furiosos,
recriminándome por haber humillado a Catalina en su momento de felicidad. Pero yo ya estaba decidida a no dejar que me hicieran sentir culpable. Les respondí que si alguien había convertido mi boda en un espectáculo, había sido Catalina, con su egoísmo desmedido y su constante necesidad de robar la atención. Este era mi día, y ella había intentado opacarlo sin remordimientos. Catalina, avergonzada y sin saber qué decir, intentó justificar sus acciones, pero era tarde. La familia ya no la miraba con los mismos ojos. El engaño había quedado al descubierto. Algunos invitados, incómodos por la situación, decidieron marcharse, y mis padres no tardaron en acompañarlos. Diego y yo, junto con algunos amigos y familiares que se quedaron para apoyarnos, continuamos con la celebración, sabiendo que habíamos actuado correctamente. Aquel día, más que unirse a mi vida a la de Diego, también me liberé de la influencia tóxica de mi hermana y de la manipulación de mis padres. Fue un final agridulce para lo que debería haber sido una boda perfecta, pero al menos, finalmente, sentí que había recuperado mi lugar y mi dignidad. Desde hace tiempo sabía que la relación de Catalina con Manuel no había empezado de forma limpia. De hecho, no hacía falta ser un genio para notar que hubo una superposición entre su relación con Alejandro y su nuevo romance. Aunque Catalina intentaba hacer parecer que todo había quedado en el pasado, amigos en común me confirmaron que su ruptura con Alejandro ocurrió aproximadamente 6 meses después de haber empezado a salir con Manuel. Incluso Alejandro lo sabía, pero prefirió guardar silencio, resignado a no levantar olas. Y yo también opté por no decir nada. Después de todo, ¿quién era yo para interferir en las decisiones de Catalina? Sin embargo, cuando me enteré de que Catalina pretendía convertir mi boda en su espectáculo personal, toda esa contención desapareció. Había llegado el momento de hacerle frente. Cuando la pastelera me contó su plan de anunciar su embarazo en mi boda, decidí contactarme con Alejandro a escondidas. Pensé que Manuel merecía conocer la verdad y que, después de tantos años de manipulaciones de Catalina, la historia debía salir a la luz. Al principio, dudaba si Alejandro querría involucrarse en esta tormenta de drama familiar. No tenía ninguna obligación, y la última vez que hablamos, solo intercambiamos saludos. Pero cuando le expliqué que Catalina planeaba anunciar su embarazo en medio de mi boda, su reacción fue inmediata. Alejandro, con expresión de asombro e incredulidad, me confesó que Catalina había estado en contacto con él durante todo este tiempo. Ella nunca había cortado completamente el vínculo, enviándole mensajes casuales, como si quisiera mantenerlo cerca. Sin embargo, en las últimas semanas, había dejado de escribirle, lo que para él coincidía claramente con el embarazo. Se sintió traicionado, al comprender que Catalina había jugado con sus sentimientos, dándole falsas esperanzas. Así que, cuando le propuse aparecer en mi boda para hacerle frente, aunque al principio dudó, terminó aceptando con la firmeza de alguien que buscaba respuestas. El día de la boda, mientras Catalina sonreía, disfrutando de la atención tras anunciar su embarazo, Alejandro entró al salón. La expresión de Catalina cambió en un instante. Su sonrisa se desvaneció y el color de su rostro palideció. Las miradas de los invitados se dirigieron hacia él y el ambiente se tornó denso y tenso. Sin perder tiempo, Alejandro se acercó a Catalina y sin titubeos la felicitó por su embarazo con una sonrisa sarcástica. «Catalina, felicidades. ¿Ya le contaste a Manuel que nunca dejaste de escribirme?» Catalina se quedó sin palabras y Manuel, visiblemente confundido, miró a su esposa con una mezcla de sorpresa y dolor. «¿Es cierto esto, Catalina?», le preguntó Manuel, su voz temblando de rabia contenida. Catalina balbuceó, sin encontrar las palabras adecuadas, mientras Alejandro continuaba. «No te preocupes, Manuel. Ella siempre sabe mantener sus opciones abiertas». Los murmullos se extendieron rápidamente entre los invitados, mientras la traición de Catalina quedaba al descubierto. En medio de este caos, Alejandro se volvió hacia mí, y Diego, y con una sonrisa irónica,
Nos agradeció por invitarlo antes de salir del salón. Tras unos segundos de silencio absoluto, Manuel, incapaz de contener su ira, estalló en gritos contra Catalina. Ambos abandonaron el salón, dejando a todos sumidos en una mezcla de asombro e incomodidad, mientras yo y Diego intentábamos mantener nuestra calma y continuar la celebración. Apenas unas horas después de que mi boda terminara, mis padres se presentaron en mi casa temprano por la mañana. Desde el tono seco de sus golpes en la puerta, supe que no era una visita amistosa. No habían venido para felicitarme por el matrimonio, ni para disculparse por haberse marchado en medio de la celebración. Venían con reproches. Sin miramientos, don Fernando y doña Rosa me acusaron de ser la causante de los problemas matrimoniales de Catalina, argumentando que había arruinado su relación con Manuel al haber humillado a mi hermana el día de mi boda. Para ellos, lo que hice fue un acto deshonesto y desmedido, una venganza cruel e innecesaria solo por un asunto trivial. A sus ojos, yo era la villana, la culpable de haber destruido la paz familiar. Intentaron hacerme sentir como la única responsable de la tensión que ahora dividía a todos, sin considerar que Catalina misma había sembrado las semillas de su propio desastre. Mantuve la calma mientras les decía que, si tanto les molestaba mi actitud, podían marcharse, igual que lo hicieron durante la boda. Esta respuesta encendió aún más su enojo, y se fueron, llevándose consigo a algunos familiares que también decidieron abandonar la celebración. Sin embargo, lejos de sentirme afectada, una extraña paz me invadió. Diego y yo, junto con nuestros amigos y familiares cercanos, pudimos continuar la celebración sin la sombra constante de mis padres y Catalina. En aquel momento, por primera vez, estaba segura de haber hecho lo correcto. Pero el día siguiente trajo más drama cuando mis padres volvieron a aparecer en mi casa, esta vez con un ultimátum. Me dijeron que, debido a mi intervención, el matrimonio de Catalina estaba en ruinas. Manuel, después de descubrir la verdad sobre su relación con Alejandro, estaba considerando seriamente el divorcio. Me dejaron claro que, para ellos, yo era la única responsable de lo que estaba ocurriendo, mientras que las acciones de Catalina parecían, en comparación, casi insignificantes. Aunque intenté explicarles que Catalina misma había puesto su matrimonio en peligro al mantener contacto con Alejandro mientras comenzaba su relación con Manuel, mis padres se negaron a entender. Para ellos, mis acciones eran egoístas y mezquinas, un acto de crueldad sin razón. Sentí, en ese momento, que para mis padres siempre sería la hija imperfecta, aquella a la que le correspondía soportar en silencio los caprichos de Catalina sin derecho a reclamar. La discusión creció en intensidad, hasta que finalmente mis padres se marcharon de nuevo, dejando tras de sí una amarga sensación de incomprensión y frustración. Sabía que, aunque intentara justificar lo que había hecho como una broma malinterpretada, eso no cambiaría la realidad. Manuel no era ingenuo, y cualquier intento de encubrir lo que había sucedido solo serviría para incrementar la tensión y la desconfianza. Con una mezcla de alivio y resignación, decidí bloquear a mi madre, y ella hizo lo mismo conmigo. Aún así, me quedé con la duda persistente de si realmente había hecho lo correcto. Catalina había intentado robar mi momento, y si algo estaba en ruinas, era porque ella misma había plantado las semillas de su destrucción. Sin embargo, una parte de mí no podía evitar sentir que, de algún modo, me había excedido en mi búsqueda de justicia. Diego me brindó su apoyo, y eso me daba consuelo. Él me recordaba que simplemente había sido honesta y que había hecho lo que sentía correcto. En el fondo, sabía que tenía razón. Pero esa duda seguía latiendo en mi interior, mientras buscaba comprender cómo mi deseo de justicia me había convertido en la antagonista para mi propia familia. Actualización 1. Antes que nada, quiero agradecer a todas las personas que nos han mostrado su apoyo incondicional. Es increíble saber que tantas personas han entendido la situación y han estado de nuestro lado en este momento tan complicado. Tanto para mí como para Diego, este respaldo significa mucho.
Después de todo, lo que ocurrió en nuestra boda dejó huellas profundas. Y saber que no estamos solos en esto es un consuelo enorme. A lo largo de esta semana, he recibido muchas preguntas y mensajes de apoyo, pero una de las preguntas que más me han hecho es cómo Jared y yo tenemos tantos amigos en común. Para ser sincera, no éramos especialmente cercanos antes de toda esta situación. Jared jugaba en el equipo de fútbol donde también estaban muchos amigos de Diego, y fue a través de ese grupo que coincidimos en algunos eventos y reuniones. Gracias a esas amistades en común, me enteré de su relación con Catalina, y eventualmente, también de la superposición entre su relación con Jared y su posterior romance con Manuel. Sin embargo, nunca tuvimos una amistad profunda, y esta es la primera vez que hemos hablado tanto. Todo fue exclusivamente para desenmascarar la farsa que Catalina había montado. Lamentablemente, no tengo una respuesta clara sobre por qué Jared no cortó todo contacto con Catalina después de su ruptura, incluso después de descubrir que ella lo había estado engañando con Manuel. Quizás, por algún motivo personal, prefirió mantener la distancia sin cortar los lazos del todo, o tal vez porque necesitaba tiempo para sanar. Y en cuanto a Catalina, no tengo la menor idea de por qué sentía la necesidad de seguir en contacto con él, incluso después de haberse comprometido con Manuel. Para mí, todo esto resulta incomprensible, y creo que estos son asuntos muy personales que solo ellos pueden entender. Ha pasado una semana desde la boda, y debo decir que ya he dejado todo esto atrás. Lo que ocurra con Catalina y Manuel ya no me afecta ni me interesa. Si deciden divorciarse o seguir juntos, es una decisión que solo les compete a ellos. Mis padres, sin embargo, parecen obsesionados con el tema, y aunque entiendo que es su hija, su insistencia en culparme me ha llevado a un punto en el que ya no quiero saber nada al respecto. Nos hemos bloqueado mutuamente, y he decidido que no vale la pena volver a abrir esas heridas. Admito que es triste llegar a este punto, pero así son las cosas. Recuerdo que, durante mi infancia, intenté de muchas maneras ganarme la aprobación de mis padres. Para mí, el amor de mis padres siempre fue importante, y su validación era algo que anhelaba constantemente. Pero Catalina era la hija menor, la favorita, y siempre hubo una diferencia notable en cómo nos trataban. No voy a mentir, cuando era niña, sentía celos de ella. Me molestaba ver cómo recibía toda la atención y cómo sus errores siempre eran excusados. Con el tiempo, esos celos se convirtieron en resentimiento, y aprendí a construir una barrera entre nosotras. A medida que crecimos, simplemente comencé a evitarla, protegiendo mi propio espacio. La única razón por la que Catalina fue invitada a mi boda fue porque mis padres insistieron en ello. Fue una petición que no podía rechazar, y además, ella me había invitado a la suya, así que sentí que rechazarla podría causar aún más conflicto. Irónicamente, terminé permitiendo que su presencia interfiriera en el día que se suponía debía ser completamente mío. Pero creo que esa fue la última vez que dejé que algo así sucediera. Sobre lo que mencioné de que Catalina siempre busca ser el centro de atención, es completamente cierto. En todas las etapas de nuestra vida, ha intentado convertir cada situación en algo que gire alrededor de ella. No soporta que la gente me preste atención o que yo tenga éxito en algo sin que ella lo eclipse. Esa fue una de las principales razones por las que, con el tiempo, aprendí a mantener mi distancia. Y ahora, tras lo ocurrido en mi boda, está claro que mantendremos ese distanciamiento sin contacto alguno. Es una decisión que, aunque dolorosa, me permite encontrar paz. Respecto a Jared, no he mantenido ningún contacto con él después del incidente. Tras la boda, le envié un mensaje breve para agradecerle por su ayuda y participación. Él respondió diciendo que estaba agradecido de haber obtenido el cierre que necesitaba y que finalmente podía dejar atrás ese capítulo de su vida. A partir de ese momento, no supe nada más de él, ni tampoco me interesa saber si Catalina intentó buscarlo nuevamente. De alguna manera, siento que Jared y yo coincidimos en esta tormenta por una razón específica.
Ambos necesitábamos cerrar esos lazos con Catalina y empezar de nuevo. Para mí, la vida continúa con Diego, y estamos disfrutando de nuestro matrimonio. La casa ha estado tranquila, libre de conflictos, y en unos días nos iremos de luna de miel. Solo espero que, si mis padres o Catalina planean generar algún otro drama, lo hagan antes de que nos vayamos. Sin embargo, algo curioso ocurrió después de una actualización que publiqué hace un par de días. Poco tiempo después, Jared me envió un mensaje informándome que Catalina lo había contactado, pidiéndole que se reunieran en persona. Aceptó la propuesta, pero cuando llegó al lugar acordado, se encontró con una sorpresa desagradable. Tanto Catalina como Manuel lo estaban esperando. Era una emboscada en toda regla. Apenas los vio, Jared quiso marcharse, pero Manuel le bloqueó el paso y comenzó a recriminarle, acusándolo de interferir en su matrimonio. Jared, sereno y firme, le explicó a Manuel que él nunca había buscado a Catalina después de su ruptura. De hecho, fue ella quien insistió en mantener el contacto, enviándole mensajes de manera regular. Jared le dijo que necesitaba tiempo para sanar y seguir adelante, y que Catalina no le había dado esa oportunidad al seguir insistiendo en volver a su vida. Fue claro al decirle a Manuel que si él necesitaba recriminar a alguien, debía hacerlo con Catalina, quien no había sido sincera desde el principio. Pero Manuel se negó a creerle, argumentando que Catalina le había dicho que Jared era quien la buscaba y que ella solo respondía por cortesía. Finalmente, tras un intercambio de palabras amargas, Jared aprovechó una pausa para retirarse, dejando a Catalina y Manuel en medio de su propia confusión y enojo. Cuando me contó todo esto, Jared expresó su decepción y finalmente la determinación de no volver a contactar con Catalina nunca más. Después de lo que había pasado, estaba claro para él que ella no merecía su tiempo ni su energía. Comprendió que su vida estaba mejor sin esa sombra del pasado. Mientras escuchaba esta historia, supe que probablemente sería el último vínculo entre ellos. Jared había cerrado definitivamente ese capítulo, y estaba convencida de que Manuel y Catalina tampoco continuarían juntos después de esto. Manuel, aunque atrapado en la manipulación de Catalina, tenía derecho a descubrir la verdad. Aunque aún no he hablado con mis padres, sospecho que pronto intentarán ponerse en contacto conmigo, y probablemente intenten culparme una vez más por esta situación. Pero esta vez, estoy lista. Sé exactamente lo que quiero decirles, y no voy a callarme. Pensar en todo lo que ha ocurrido me deja con sentimientos encontrados, pero una cosa tengo clara. Esta experiencia me ha enseñado a priorizar mi paz y la vida que estoy construyendo con Diego. Ya no tengo espacio para personas que constantemente buscan crear conflictos o desestabilizarme. A fin de cuentas, si tomar esta postura ha molestado a algunas personas, creo que simplemente no deberían estar en mi vida. Finalmente, mientras Diego y yo comenzamos esta nueva etapa, la paz en nuestro hogar es palpable. En unos días nos embarcaremos en nuestra luna de miel, y sé que será el inicio de una vida juntos, lejos de las intrigas familiares. Por primera vez en mucho tiempo, siento que tengo el control de mi vida, y estoy lista para cerrar este capítulo y disfrutar de la felicidad que tanto merecemos. Actualización 2. 3 días después de mi última actualización, y tras haber cortado todo contacto, mi familia apareció sin previo aviso en la puerta de mi casa. Fue una sorpresa verlos ahí, especialmente después de la ruptura que había tenido con ellos en nuestra boda. A pesar de todo, decidí invitarlos a pasar, con la esperanza de que esta visita nos permitiera, de una vez por todas, resolver las tensiones y terminar con esta relación extraña y dañina que habíamos mantenido por tanto tiempo. Mis padres comenzaron la conversación con un discurso que parecía preparado de antemano. Insistieron en que, a lo largo de nuestras vidas, siempre nos habían tratado a Catalina y a mí de manera justa y equitativa. Según ellos, cualquier resentimiento que yo pudiera tener hacia Catalina era producto de una envidia infundada y sin razón. Sentí una mezcla de asombro y desdén al escuchar eso.
era evidente que tenían una visión completamente distorsionada de la realidad. Nunca nos trataron igual, y siempre existió una preferencia clara hacia Catalina. Sin embargo, me contuve y los dejé hablar. Quería escuchar hasta dónde llegarían con esta narrativa absurda. A continuación, me explicaron que Catalina había planeado anunciar su embarazo en mi boda, porque deseaba compartir mi felicidad en un día tan especial. Parecía que mis padres realmente creían esta versión ingenua de los hechos. Según ellos, Catalina esperaba que yo estuviera feliz por su noticia y que no habría problemas. Pero, al parecer, la tragedia fue provocada cuando yo decidí tomar el asunto en mis manos y organizar esa pequeña confrontación con Jared. Mis padres no podían entender por qué sentía la necesidad de avergonzar a Catalina, y estaban convencidos de que mi hermana no había hecho nada malo. Incluso llegaron a sugerir que, si realmente no estaba de acuerdo con el plan de Catalina, debería haber hablado con ella en privado, en vez de orquestar aquella escena en público. Finalmente, el tono de la conversación cambió drásticamente cuando mis padres me informaron que, debido a mi intervención, Manuel había solicitado el divorcio. Catalina, según ellos, estaba pasando por un momento muy difícil, tratando de salvar su matrimonio mientras enfrentaba su embarazo en soledad. Como consecuencia, mis padres no solo me exigieron que me disculpara con Catalina, sino también que cubriera todos los gastos de su divorcio y los gastos médicos que necesitara durante el embarazo. Era una petición tan absurda que no pude evitar reírme en su cara. No podía creer que realmente esperaran que aceptara semejante responsabilidad. Mis padres parecían impactados por mi reacción, y Catalina, con una expresión seria, me dijo que estaba hablando en serio. Según ella, yo debía ser castigada por haber arruinado su matrimonio perfecto, y asumir esos gastos sería una forma justa de pagar por lo que hice. Entonces dejé de reírme y, con calma, le respondí que si su matrimonio era realmente tan perfecto, ella no tendría la necesidad de mantener contacto con su ex cada tanto. Le recordé que si había alguien a quien culpar, debía mirarse en el espejo, en vez de tratar de responsabilizarme a mí. En cuanto a cubrir los gastos de su divorcio, le dejé claro que no pensaba contribuir ni un centavo. Catalina había arruinado mi boda al intentar hacer de mi día algo que girara en torno a ella, y solo estaba enfadada porque yo la había superado en su propio juego, exponiéndola frente a todos. Les dije que, aunque ellos creían haber tratado a las dos de la misma manera, cualquier persona que nos conociera sabía perfectamente que siempre favorecieron a Catalina. Siempre se les había dado bien animarla a ser egoísta y caprichosa, y ahora la estaban apoyando a pesar de que claramente había arruinado su propio matrimonio con sus decisiones. Mis palabras, lejos de calmar la situación, encendieron aún más su ira. La discusión se intensificó rápidamente, pero sentía que ya habíamos perdido suficiente tiempo con esto. Así que decidí poner fin a la conversación y les dejé claro que no había nada más que decir. Habían expresado lo que querían, y yo también había dejado clara mi postura. Sin embargo, mis padres no se daban por vencidos e intentaron continuar hablando, pero yo simplemente ya no estaba interesada en escuchar. Finalmente, le pedí a Diego que se encargara de ellos. Hablando con serenidad, les indicó que ya era momento de que se retiraran y que no pensaba permitir que esta tensión afectara nuestra paz. En un momento, incluso tuvo que amenazarlos con llamar a la policía si no se marchaban. Afortunadamente, finalmente se fueron, y quedamos solo Diego y yo, en un silencio que era tanto un alivio como un recordatorio de las heridas que esta situación había dejado. Estaba agotada, pero sentía una paz interior por haber defendido mi posición y no haber cedido a las exigencias absurdas de mi familia. Diego se mantuvo alejado de la discusión principal porque sabía que involucrarse no haría más que aumentar la tensión. Con su temperamento, es probable que hubiera estallado mucho antes que yo. Sin embargo, ahora que todo había terminado, sentí que habíamos ganado algo valioso. Estoy profundamente agradecida de haber resuelto esto antes de nuestra luna de miel.
porque ahora podemos marcharnos sin llevar el peso de este drama familiar. Por primera vez en mucho tiempo, me siento en paz. Sé que Diego y yo podremos disfrutar plenamente de nuestra luna de miel, sin preocuparnos por lo que están haciendo mis padres y Catalina. Esta experiencia me ha enseñado que a veces, aunque sea doloroso, es necesario poner límites claros para proteger nuestra felicidad y la vida que estamos construyendo juntos. Actualización 3. Diego y yo partimos hacia nuestra luna de miel hace 3 días, y desde entonces hemos sentido una paz y felicidad que parece haber estado esquiva durante mucho tiempo. Este viaje representa no solo el inicio de nuestra vida juntos, sino también un escape de todo el drama familiar que ha intentado perseguirnos. Sin embargo, incluso a kilómetros de distancia, Catalina y mis padres no han desistido en sus intentos por hacerme sentir mal. Parece que no han escatimado esfuerzos para conseguir que varios parientes, alineados de su lado, me envíen mensajes de texto llenos de reproches, insistiendo en que lo que hice fue desastroso. Me acusan de no tener derecho a arruinar la vida de alguien que, además, está a punto de tener un bebé. Es asombroso el nivel de manipulación que están dispuestos a ejercer para convertir esta situación en algo en mi contra. Honestamente, no comprendo por qué todos me están culpando, cuando lo único que hice fue revelar la verdad que Catalina misma había ocultado durante tanto tiempo. Si soy solo la mensajera, ¿por qué se desquitan conmigo? Decidí hablar sobre esto con Alejandro, y él me recordó que la verdad siempre prevalece. Catalina fue quien se mantuvo en contacto con él sin razón aparente, y en el fondo, eso lo sabía todo el mundo. Pero tras la publicación de esta verdad, la reacción de Catalina y mis padres fue aún más virulenta. Aparentemente, están convencidos de que estoy intentando arruinar la reputación de Catalina, y llegaron al punto de amenazar con demandarme por difamación a mí y a Alejandro. Es irónico, porque si Catalina y mis padres deciden tomar ese camino, pienso responder con una contrademanda por acoso, porque sinceramente, su constante interferencia ha sido una forma de abuso emocional. Lo más lógico sería que Catalina se preocupara por el proceso de divorcio que tiene enfrente, así como por la custodia del bebé que está esperando. Sin embargo, parece estar más enfocada en destruir mi paz y en redirigir su frustración hacia mí. Desde mi perspectiva, su tiempo y energía estarían mejor invertidos en resolver los problemas que ella misma causó. Afortunadamente, no todos en mi familia están del lado de mis padres y Catalina. Aquellos que han estado de mi lado desde el principio han sido un gran apoyo. De hecho, algunos familiares cercanos han decidido cortar contacto con mis padres y con Catalina, pues consideran que su actitud hacia mí ha sido injusta y destructiva. A veces, me resulta triste ver cómo esta situación ha dividido a mi familia, pero por otro lado, me siento agradecida de que finalmente las personas estén viendo quiénes son realmente mis padres y Catalina. Este despertar, aunque doloroso, ha traído consigo una claridad que necesitaba hace mucho tiempo. Por ahora, sin embargo, Diego y yo estamos decididos a centrarnos en disfrutar de esta luna de miel. Sabemos que este tiempo es precioso, algo que nunca volverá, y no queremos dejar que nada ni nadie arruine estos momentos. A diferencia de mis padres y Catalina, nosotros sí estamos enfocados en nuestra felicidad y en construir un futuro juntos. Hemos esperado tanto por esta paz, y ahora que la tenemos, no la soltaremos por nada del mundo. Así que aquí estamos, disfrutando de cada día, aprovechando cada segundo de esta nueva etapa, y dejando atrás a quienes no tienen cabida en la vida que estamos construyendo. Actualización 4. Ahora, mientras Diego y yo estamos terminando nuestra luna de miel, me siento más ligera, como si una gran carga hubiese desaparecido. Este viaje no solo ha sido una celebración de nuestro amor, sino también una oportunidad para reflexionar sobre lo que significa empezar una vida juntos. Desde el primer día en este lugar paradisíaco, hemos tomado la decisión de enfocarnos únicamente en nuestro bienestar, de dejar atrás el dolor y las personas que se interponen en nuestro camino hacia la felicidad. Las últimas semanas
han estado llenas de revelaciones dolorosas y de decisiones difíciles, pero en el fondo sé que todo esto ha sido necesario. Catalina, con su constante necesidad de atención, y mis padres, con su empeño en defender lo indefendible, me han enseñado que hay momentos en los que debemos alejarnos para protegernos. La familia no siempre es sinónimo de apoyo, y he aprendido a rodearme de personas que realmente desean lo mejor para mí. Al regresar de nuestra luna de miel, Diego y yo planeamos construir una vida sólida, enfocada en el respeto mutuo, la honestidad y la paz. Sé que es posible que mis padres y Catalina intenten retomar el contacto en algún momento. A veces, en silencio, me pregunto si en algún lugar de su corazón entenderán alguna vez el daño que han causado. Pero incluso si no es así, no guardaré rencor. Todo este proceso me ha enseñado que el rencor solo hace daño a uno mismo, y no pienso llevar esas emociones conmigo. Mis amigos y los pocos familiares que me apoyaron han sido un pilar esencial durante este tiempo. Ellos me recuerdan que he tomado la decisión correcta, y aunque el camino ha sido doloroso, cada paso me ha acercado a una vida más libre, lejos de manipulaciones y conflictos que nunca debieron haber existido. Diego y yo volvemos a casa fortalecidos, con una visión clara de lo que queremos y de lo que no estamos dispuestos a permitir en nuestra vida. Este viaje nos ha dado la certeza de que estamos listos para enfrentar cualquier desafío juntos, siempre desde el amor y el respeto. Catalina, mis padres y los problemas que alguna vez me preocuparon ahora, solo forman parte de un capítulo que se cierra con determinación. Mientras miro a Diego, sé que he encontrado a alguien que me respeta y que comparte mi deseo de paz. Con él a mi lado, siento que he recuperado mi lugar en el mundo. Y aunque las cicatrices de este conflicto pueden permanecer, me recuerdan que la fuerza y el amor siempre prevalecen. Finalmente, todo lo que queda es un futuro que construimos día a día, con cada pequeño gesto y cada momento compartido. Nos despedimos del pasado y miramos hacia adelante, a una vida juntos llena de esperanza y serenidad, sin nada que pueda opacar nuestra felicidad.